Comencemos entonces sin mucho más preámbulo con los juegos de ayer. A primera hora, temprano, Boston visitaba a un Cleveland que una hora, un poco menos antes del juego, nos enteramos que no iba a contar con su máxima estrella, Donovan Mitchell, con un problema en la pantorrilla. Ya no había tirado, no había hecho la práctica de tiro a la mañana, al igual que Jared Allen, que tampoco estuvo disponible. Un equipo mermado que uno esperaba con un Boston sin Porzingis, pero completo respecto de cómo ingresaba a la serie. Se esperaba que fuese un juego cómodo para ellos. Bueno, no fue así, pero Carlos Cleveland tampoco tuvo una gran noche, creo yo. Sin embargo, le alcanzó para mermar a Boston. ¿Qué hizo bien o qué hizo mal Boston? ¿O qué hizo bien Boston para llevarse el juego? Bueno, este juego tuvo como dos caras distintas, ¿no? La primera mitad del partido, Cleveland, que como menciona, juega sin dos de sus estelares, sin Mitchell y sin Allen, se dedicó a encestar triples. En un momento dado estaban lanzando por encima del 50% de triples. De hecho, fallando los últimos 3 intentos que tomaron en la mitad, aún así fueron al vestuario lanzando 45% de triples. Sin embargo, el resultado final fue que se fueron 15 de 48 en triples, o sea que bajó el porcentaje muchísimo en la segunda mitad y terminaron con un 31%. Hubo 2 ocasiones en que sacó ventaja amplia el equipo de Boston, en una ocasión de 14 puntos en la primera mitad, la cual llegó a poner a 1 punto el equipo de Cleveland, y 15 puntos en la segunda mitad, que vino un 10-0 de parte de Cleveland para meterse en el juego. Realmente, si hablamos desde el punto de vista de Boston, se mantuvieron encestando a un alto nivel, específicamente en la primera mitad, donde lograron 62 de sus 109 puntos, pero tuvieron baches ofensivos en la segunda mitad y específicamente creo que se fueron demasiado al 1 contra 1, confiaron demasiado en la habilidad para encestar de sus 2 cañones grandes, de los 2 Jays, de Tatum y Brown, y por momentos parecía que jugaban para las manos de Cleveland, pero a la hora de la verdad aparecieron esos 2 mismos cañones grandes con canastas importantes, y Boston pudo prevalecer en un partido en el que se le dieron muchas loas a Cleveland por la forma como compitieron, aún si se habían enterado ese día de que no iban a contar con Donovan Mitchell. Sí, y hablabas de los Jays. Pablo, te quiero preguntar por ellos. Tatum, vemos que está tomando cada vez más responsabilidades, especialmente en las puntas del partido, en el primer y el último cuarto. Y Jaylen Brown, por otra parte, que viene teniendo como un problema, o no sé si un problema, pero viene tirando con porcentajes bajos de tiro libre. Entró 58% al partido de ayer, lo mejoró un poco, está en 62%, pero sigue siendo bajo para un jugador que toma muchos tiros y que puede ser rentable para el rival, hacerle esa falta. ¿Cómo ves a los Jays en esta serie, en estos playoffs en general o de cara al futuro? Sí, Martín, como bien vos decís y comentaba Álvaro, sabemos que son las dos espadas principales de los Celtics y como en la serie con Miami tuvieron un partido no solamente errático, sino con poco protagonismo para lo que se exige de ellos. Y conforme vayan pasando los partidos de la serie y ellos puedan o no seguir avanzando en los playoffs, se les va a exigir mayor protagonismo, mayor capacidad de resolución en el costado ofensivo. Cleveland, como bien dijo Carlos, arrancó muy preciso en el tiro de 3 puntos. Strus estaba en un 5 de 5. Un equipo de los Cavaliers que dio más de lo que todos esperaban, pero tampoco nos olvidemos que Cleveland en la fase regular jugó 27 partidos sin Mitchell, con lo cual, de cierta manera, si bien es una desventaja muy grande, ya les había ocurrido. Pero bueno, el poderío de Boston, a través de ellos juegan muchas situaciones de pick and roll o pick and pop en el eje de cancha con los perimetrales, sobre todo atacando mucho a Darius Garland, que Cleveland varía su defensa, a veces intercambia marcas, entra en cambios defensivos, otra vez juega lo que se conoce como un show, que Garland se asoma al balón y busca no cambiar, pero bueno, la precisión del tiro de 3 puntos de
los Celtics, sobre todo de Tatum en el cierre, terminó siendo demasiado para unos Cavaliers que pelearon, pero no les alcanzó. Sí, y que pusieron a Boston en situación de clutch por primera vez en victorias o derrotas en todos los playoffs. Interesante de ver también cómo lo resolvieron, también en un momento de embestida de Cleveland. Tenemos una serie que se pone 3-1 y uno dice, 3-1, ya está. 3-1 no es 3-0, porque existieron varios equipos en la historia que lo pudieron remontar. El último fue Denver en la burbuja ante los Clippers. Pero bueno, ahí lo tenemos. Son varias series, no es que es una o dos a lo largo de la historia. Las últimas dos, Denver, que perdió 3-1 en la burbuja 2 veces, Cleveland lo logró una vez, se acordarán. El único el único en la historia en hacerlo en finales de NBA, ganando un juego 7 en el estadio de Golden State. A lo largo de la historia, los equipos han podido remontar en general el 3-1. ¿Cuál es la clave, Carlos, para comenzar por lo menos una remontada de este calibre? Bueno, usualmente lo que ocurre con cuando un equipo puede remontar un 3-1 es que primero que no pierden la fe, no pierden la esperanza de que cada partido hay que ganar de que no hay que estar pensando en que caímos muy atrás, hay que ganar 3 consecutivos. No, hay que ganar el de esa noche. Y la preparación es para eso precisamente. Y luego que ganas ese, entonces dice, bueno, vamos a alargar la serie un poquito más. Y llega el momento, según sigues ganando partidos, Martín y Pablo, que la presión le cambia al que tenía la ventaja de 3-1 en un momento dado. La presión le cae sobre el equipo que dice, después que estábamos 3-1, ahora imagínate si perdemos esta serie. Y es factor humano. Entonces llega a un séptimo partido donde puede ganar cualquiera, y entonces el que venía con ventaja original es el que viene con la presión, y esos son los factores que usualmente ocurren para que un equipo pueda remontar un déficit tan grande. Sí, y viene ganando 2 partidos seguidos. Recuerdo a Jaylen Brown en la serie con Miami, que no terminan remontando finalmente, pero que estaban 0-3, que decía, no nos dejen ganar uno, porque llegan a ganar uno y empiezan a agarrar ímpetu, envión, y a partir de ahí cambia emocionalmente la cuestión. Por último, Pablo, es muy general la pregunta. Boston, ¿cómo lo ves vos si parece un equipo de campeonato? No me refiero a temporada regular, sino lo que vimos en playoffs hasta ahora. Pues estamos de acuerdo que 64 victorias te posicionan inmediatamente como un candidato. Pero digo, respecto del juego, ¿parece hoy por hoy un equipo de campeonato? ¿Por qué sí, por qué no? Sí, Martín, como bien vos decís, el récord con el que transcurrieron la fase regular, también en la historia de la NBA, esta temporada de Boston fue de las eficiencias ofensivas y defensivas mejores de la historia. Todo eso aumenta las expectativas y que genera que por ahí cuando tienen un traspiés comienzan las dudas. Dejaron un partido con un Miami diezmado, dejaron un partido con un Cleveland diezmado. Esa es el interrogante que surge en la gente de por qué Boston, o si Boston no está tan sólido. Pero bueno, la realidad es que en primera ronda ganó su serie en 5 partidos, en segunda ronda está 3-1 arriba, y está claro que la fortuna con las lesiones de los rivales más le genera unas series más accesibles, de por lo menos de lo que estamos viendo en el oeste, que se están arrancando los ojos y está siendo mucho más competitivo. Así que si Boston logra avanzar, porque como bien dice Carlos, Boston está 3-1 arriba y pareciera que la presión la tiene Cleveland, pero Boston también tiene presión. Sabe que tiene que cerrar la serie y no la tiene que permitir alargar. Hay que ver si ellos llegan a la final de conferencia y con lo que están haciendo ahora les resulta suficiente como para volver nuevamente a una final de la NBA. Se empieza a calentar la cosa entonces. Viajarán a Boston nuevamente para un juego 5. Boston intentará cerrar la serie, Cleveland alargarla y buscar un juego 6 ya de vuelta en Cleveland con la cuestión anímica tal vez un poco más a su favor.